Hola a todos y a todas. Estoy muy contenta de poder participar con ustedes. Muchas gracias al Centro Médico Docente de la Trinidad y en particular a la doctora Patricia Díaz por esta invitación al ciclo de conferencias online por la Semana Mundial de Lactancia 2021. Muchas gracias y espero de corazón que cada uno en sus lugares se encuentre lo más sano posible. Voy a hablarles de un tema que personalmente me gusta mucho, me encanta estos buenos comienzos y poder impactar en las familias para que así los tengan. Vamos a hablar del contacto temprano o el apego inmediato. Declarar que no tengo ningún conflicto de interés para esta charla. Y pues bueno, los que nos dedicamos a la lactancia no nos hemos cansado de hablar acerca de la lactancia materna y de que realmente existen muy pocos comportamientos que estén relacionados con la salud, que tengan tanto impacto como la lactancia en mejorar la calidad de vida, incrementar la salud y disminuir la mortalidad. Cuando vemos todas aquellas cosas en las cuales el solo hecho de amamantar impacta, realmente es por eso que consideramos súper importante que se conozca su valor y sobre todo que se busque resolver los problemas de manera oportuna para lograrlo. Hay que recordar que el nacimiento es un periodo sensitivo para los genes, ¿no? Incluso hemos oído y cada vez reconocemos más acerca de la epigenética, que podemos tener alguna información genética de nuestra herencia, de nuestro padre, nuestra madre, etcétera, pero lo que sucede en el ambiente y lo que sucede en los primeros años de vida y en general a lo largo de la vida, conocido como epigenética o la posibilidad de este ambiente de modificar estos genes, es sumamente importante. Y saber que en el momento del nacimiento, pues este periodo realmente tiene también mucho impacto, ¿no? Hay dos palabras y sobre todo una de ellas es difícil la traducción como nurture o crianza, o es difícil saber cuál es la traducción literal de nurture, pero es justamente estas variables del ambiente y las experiencias en la infancia que pueden impactar a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y obviamente la naturaleza que heredamos, ¿no? Los genes pues que tiene mucho que ver con la apariencia, con la personalidad, con muchas otras cosas, ¿no? Pero saber que este ambiente realmente va a impactar, pues tiene mucha importancia. Para recordar un poco acerca de este tema del contacto temprano y de cómo han ido las cosas evolucionando a lo largo de los años, pues vamos a irnos un poquito más hacia atrás, ¿no? Un poco de historia de la medicina, a platicarles un poquito del doctor Martin Cooney y un poquito de en qué momentos empezó la separación, en qué momento empezaron a utilizarse estas herramientas, ¿no? Que se han utilizado como incubadoras, ¿no? Y realmente las incubadoras empezaron en esta época con este show de los bebés vivos de Coney Island, donde en 1903 se abren las puertas y durante 40 años, alrededor de 40 años, se tuvieron estas puertas abiertas, donde pasaron alrededor de 8,000 niños y de ellos 6,500 lograron salvar su vida, ¿no? Entonces, en la historia del doctor Martin Cooney, muchos lo ven como un personaje raro de la historia, a lo mejor un poco excéntrico, porque además de todo te les voy a platicar qué pasaba con estos bebés que metían en estas incubadoras, y otros lo podrán ver como un gran avance en la ciencia y como el reconocer que ayudó a salvar la vida de varios niños, ¿no? Entonces, pues bueno, yo me mantengo un poco neutral en relación a esto. Finalmente, sabemos que los avances tecnológicos han sido de gran ayuda para la humanidad, pero también tenemos que entender la limitante de estos y saber que las incubadoras, por lo menos desde su origen, y no fueron muy evaluadas, no fueron muy estudiadas para saber cuál era realmente una mejor opción, ¿no? Entonces simplemente se utilizaban donde había en estos lugares donde estaban los bebés muy pequeñitos y había 2 médicos y 6 enfermeras que paseaban constantemente en su uniforme blanco y almidonado. Ya nos podremos imaginar cómo era esta época, ¿no? A principios de 1900, ¿no? Y había varias nodrizas que se encargaban de dar de mamar o alimentar a los más pequeños. Gran parte de la información que se tiene en relación a la supervivencia de estos bebés en estas incubadoras tenía que ver con que eran amamantados o que recibían leche materna de una nodriza o una ama de cría, y muchas veces pues los abrazaban, los tenían cerca para alimentarles, ¿no? Y entonces eso puede ser que haya tenido también un impacto importante en la supervivencia.
ciencia, ¿no? Estas incubadoras estaban puestas como estos cuestiones como de circos, ¿no? Como entre la mujer con barba y el hombre más enano del mundo y el hombre más alto del mundo, estaban también los bebés más pequeños del mundo, ¿no? Y entonces se presumen en la historia como estos bebitos en miniatura, ¿no? De 1500 gramos o 1000 gramos, ¿no? En incubadoras para que la gente los pudiera ver. E incluso él tenía estas incubadoras visibles al público, ¿no? La gente las pudiera ver y podía asomarse ahí a ver estos pequeñitos, ¿no? Como seres humanos miniatura, ¿no? Entonces, pues bueno, así eran estas incubadoras, por supuesto que con sus defectos y con sus ventajas, ¿no? Que seguramente hubo más de un accidente en relación a la temperatura, ¿no? Como sigue todavía existiendo ocasionalmente, ¿no? En que la incubadora ha estado demasiado caliente o demasiado fría y pues bueno, no existe forma de, o sea, aunque ha habido avances, sigue habiendo este tipo de problemas, ¿no? Entonces, a veces pareciera que seguimos viajando en el tiempo, años 40, años 50, donde la normalidad empieza a ser que en esta tecnificación de la medicina, en donde el médico empieza a tener mucho más, digamos, es el que decía que se tenía que hacer, ¿no? Y entonces agarraban a los bebés y de ley los separaban, ¿no? Llegaba la mamá, nacía su bebé, la medicalización del nacimiento, donde empiezan a nacer muchos más pacientes en hospitales, donde empieza a haber pues una cuestión mucho más técnica, ¿no? De la atención al nacimiento. Él empieza a quitarse este papel predominante a parteras, a personas que, o incluso que nacieran en casa, que nacieran en su tribu por una cuestión medicalizada, ¿no? Del nacimiento. Y pues tenía que existir un cunero, ¿no? Incluso estos cuneros conocidos como cuneros fisiológicos, en donde pues estábamos en la investigación y en la ciencia, en toda esta metodología, veíamos que el neonato se adaptaba en cierto tiempo, no sé, 3 o 4 horas adaptaba su frecuencia respiratoria y entonces medíamos todo y decíamos, bueno, pues aquí está bien durante este tiempo de transición y ya después se lo pasamos a la madre, a la señora le decíamos, pues no se preocupe usted, aquí ya tenemos esta fórmula, años 40, años 50, años 60, entonces vemos estas fotos donde pues finalmente quien se encargaba del bebé al momento de nacer era pues generalmente una enfermera, ¿no? Una enfermera en estos cuneros y la madre estaba pues en su cuarto sola, ¿no? Más bien la parte social, la parte cultural, en donde, bueno, deja al niño que está bien cuidado, que está encargado, ahí sabrán qué hacer con él, como un poco como quitándole un poco la posición o el lugar que tenía la madre en el momento del nacimiento, ¿no? Y entonces estos cuneros que por lo menos en mi país, en México, seguimos viendo en muchos lugares, seguimos viendo estas cunas de metal con llantas que suenan por todo el pasillo, ahí van los pobres bebitos acostados en sus cunitas, llorando lejos de sus madres, y yo incluso me acuerdo de yo siendo pequeña, hay un hospital aquí en México que pareciera que todavía viajas a 1950 cuando vas a ese hospital, pero yo me acuerdo que hace algunos años, yo muy chica, a mi mamá le encantaba ir al cunero, le encantaba ir al servicio de neonatología, asomarnos por la ventana para ver a los bebés que había, ¿no? Entonces me acuerdo saber el horario en el que iba a estar abierta la cuna y entonces ir a ver la cuna y estar viendo a los bebés de las mamás, ¿no? Y estar ahí viendo a esos chiquillos, cosa que yo disfruté mucho, pero hoy me doy cuenta en retrospectiva que qué horror, ¿no? O sea, esos bebés deberían de estar con su mamá. Incluso durante el tiempo del internado, el servicio social, durante los años de residencia, etcétera, se vuelve uno como haciendo estas prácticas comunes, ¿no? Porque así es como nos han enseñado y como hemos ido aprendiendo, ¿no? Como se hacían las cosas o como se siguen haciendo tristemente, ¿no? Y entonces, pues los bebés alimentados con biberones, que sigue pasando tan frecuentemente, y esa es una de las grandes luchas que tenemos los que nos dedicamos a la lactancia, en ver este bebé que está alimentado con una tetina completamente artificial, que no huele a su mamá y que no es su mamá finalmente, ¿no? Que no es su figura de apego, que no va a ser con quien vaya a estar, ¿no? Y entonces el estrés, la ansiedad, todas estas cosas que sabemos que se prenden desde este momento, ¿no? Entonces, pues, esto sigue pareciendo la norma, ¿no? Tristemente sigue pareciendo la normalidad en varios lugares del mundo, ¿no? Entonces, pues los bebés siguen siendo metidos en incubadoras, ya quizá ya no son ejemplo, ¿no? Para que la gente vaya a verlos como si fueran de circo, por supuesto, ¿no? Ya hay mucho más evolución en ese aspecto, pues de respeto, ¿no? A las situaciones, pero siguen siendo separados de sus madres, puestos en incubadoras, no permitiendo a la madre incluso interactuar con el propio proceso de su hijo llevado hacia la salud, ¿no? Entonces, pues bueno, a veces hay algunas incubadoras que incluso siguen siendo igual de viejas, ¿no? Entonces,
pues estamos acostumbrados a esto. Estamos acostumbrados a que el bebé no sea alimentado por su madre y cuando nos damos cuenta de cómo puede funcionar una lactancia, pues estamos realmente en un momento en el que tenemos que cambiar muchas de estas prácticas comunes que se han hecho, ¿no? Por hablar de un punto muy importante, la lactancia óptima, y a mí me gusta mucho el término de lactancia óptima y no tanto lactancia exclusiva, porque me parece que es más completo y más individualizado. Una lactancia óptima para una persona puede ser X tiempo y para otra persona puede ser otro y aún así ser una lactancia óptima. Entonces creo que lo importante como profesionales que nos dedicamos a la lactancia es buscar de entrada respetar el propio proceso de las familias en relación a sus decisiones de la lactancia, pero siempre con información. ¿Y qué recomienda la Organización Mundial de la Salud en relación a la lactancia? Recomienda que se inicie en la primera hora de vida. Todas estas cuestiones científicas han demostrado que la lactancia durante los primeros 6 meses solamente en leche materna tiene un impacto muy importante en la salud y a partir del 6º mes continuarla junto con otros alimentos hasta los 24 meses o más, ¿no? Entonces esto como un recordatorio, las recomendaciones de la lactancia que están guiadas por organismos internacionales, pues son las que deberíamos de por lo menos fomentar y favorecer en las familias, ¿no? Y justo quiero hacer hincapié en esto que dice la lactancia materna que se inicia en la primera hora de vida, ¿no? Entonces, ¿a qué le hablamos como contacto piel a piel o apego inmediato? Que alguna vez platicando con personas que se dedican también al tema, sería o es importante a lo mejor cambiar el nombre a contacto piel a piel, porque este contacto piel a piel de entrada, cuando se realiza desde el momento de nacimiento, tiene una, digamos, impresiona en muchas de las cuestiones fisiológicas de la lactancia y del nacimiento, y apego como tal, pues no es la única forma de apegarse, ¿no? El apego como tal, pues es una cuestión como neuropsicológica, ¿no? Que sucede entre el bebé y la madre o el cuidador o en cualquier circunstancia, que no me voy a meter a teorías del apego, sino más bien a cuestiones fisiológicas o neuroendocrino fisiológicas, como pasa con el contacto piel a piel, ¿no? Entonces vale la pena recordar que no es contacto piel con piel, porque a veces las mamás llegan de entrada buscando esto, ¿no? Entonces ya están informadas, ya leyeron la literatura, van con su médico, buscan un plan de parto, quien tiene la posición de privilegios de decidir un plan de parto, y quien no, pues va a hospitales que a lo mejor le pueden decir que en ese hospital sí llevan a cabo ciertas acciones, ¿no? Del contacto piel con piel, etcétera, ¿no? Pero muchas veces las mamás en este momento del posparto están como vulnerables, por supuesto, ¿no? Y no están pensando mucho en tiempos. Hay que acordarnos que en el posparto el cerebro pues no está para nada pensando en tiempos y en cantidades y en números. Estamos pensando en el amor y en el vínculo y en la cercanía y decís todo está bien, ¿no? Entonces también esta cuestión en que no sabemos que el bebé está bien, etcétera, es una cuestión como muy ansiosa. Y la mamá pues le pone al bebé en el cachete, ¿no? Se lo dejan tantito aquí, pero cuando empiezas a preguntar cuánto tiempo lo dejaron, si el bebé tuvo el tiempo de hacer una toma al pecho, si la mamá tuvo tiempo de estar un rato acariciando a su bebé y sintió tranquilidad y tal, muchas veces te dicen que no, ¿no? Que sí, te lo pusieron aquí tantito y eso a veces incluso hay como engaño, ¿no? No, si lo dejamos ahí tantito con usted y todo, ¿no? Pero ya cuando vemos el tiempo, pues es mínimo, ¿no? Entonces esto no es contacto piel con piel, no es tenerlo en la cuna de calor radiante, no es tenerlo en un cunero, por supuesto, no es tenerlo con mantas y cosas, con campos estériles que dividan la piel de la madre, ¿no? Eso no es contacto piel con piel, ¿no? Muchas veces las mujeres, como vemos en esta imagen, están completamente escindidas de su propio nacimiento, ¿no? Del nacimiento de su bebé. Están completamente como si fueran otro, o sea, cabeza y cuerpo, ¿no? Una división absoluta de esta necesidad que tiene la madre de participar en el propio nacimiento de su hijo, ¿no? Entonces vemos a la mamá con estos campos, no ve nada, quizá ni siquiera pueda mover los brazos. Hay veces que les ponen estos campos demasiado cerca de la cara y entonces puede haber incluso una sensación de opresión, la posición en la que está la madre. Entonces la mamá no está participando para nada en estos eventos, ¿no? Entonces le llamamos al colocar al bebé piel con piel de manera inmediata a esto, ¿no? A que el bebé esté toda la piel. A veces se nos olvida lo importante que es la piel. La piel es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo. Tienen las más terminaciones nerviosas que todos. Nos protege de infecciones, nos ayuda a controlar la temperatura,
temperatura, tiene efectos incluso físicos, ¿no? ¿Cuántas veces no vemos algo hermoso, ¿no? Y nos ponemos, hasta dices, se me puso chinita la piel, ¿no? Cuando sentimos emociones, cuando nos abrazamos, cuando tenemos este contacto físico, que ahora durante todos estos años, o por lo menos ya años, ¿no? Porque ha sido año y medio con toda esta situación de separación y poca vinculación con el otro y poco contacto físico, nos ha costado, ¿no? Nos ha costado mucho porque este es algo como innato, instintivo, ¿no? El bebé nace con esta sensación de querer estar encima de su madre, ¿no? Me encanta este párrafo, ¿no? De es un enamoramiento y una intensa atracción hacia el cuerpo de la madre y el deseo de habitarlo, ¿no? El bebé que viene de estar inútero, ¿no? En este líquido delicioso que le sabe calientito, escuchando el corazón de la mamá, ¿no? Y de pronto sale a un ambiente inhóspito, frío, con luces súper fuertes, ¿no? Y alguien, algunas otras manos lo agarran, que ni siquiera conoce, lo mueven del lugar. Entonces es un paso a la vida como súper, súper difícil, ¿no? Entonces el saber que este evento biológico es sumamente importante para lo que pasa el resto de la vida. Y no solamente es porque, pues, qué bonito es, ¿no? Sino que realmente tiene una influencia de las hormonas, ¿no? La oxitocina, que es una de las hormonas, de mis hormonas favoritas, en donde la oxitocina cada vez se conoce más y se está estudiando incluso para tratamiento de depresión, no nada más postparto, sino tratamiento de depresión en general, ¿no? De anedonia o de esas cuestiones. La oxitocina es una hormona que no nada más se ve en la mujer, no es la hormona del orgasmo, es la hormona del amor, es la hormona que incluso han visto que se eleva en hombres cuando paternan, ¿no? No solamente en mujeres, se eleva cuando comemos algo rico, se elevan en nuestro cuerpo, ¿no? Es una hormona del amor, es una hormona de la satisfacción. Y en la madre genera calma, conexión, curación, crecimiento, neuromodulador, reduce el miedo, reduce el estrés, ¿no? Entonces, esta hormona va a tener un papel súper, súper importante en lo que pase a lo largo de la vida, ¿no? Incluso hay algunas cuestiones que tienen que ver con esta oxitocina en esos tratamientos que se pueden dar, que todavía no se sabe mucho al respecto, hay poca investigación científica, pero la oxitocina intranasal para aquellos problemas de lactancia, ¿no? Para disminución en la producción de leche, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es una hormona que realmente va a ser la hormona de este siglo, ¿no? Porque es súper interesante. Y esta madre que tiene un trabajo de parto, que tiene una hormona endógena, ¿no? que actúa para que se desencadene esta función normal, es mucho más potente y sobre todo porque cuando ponemos oxitocina exógena, tiene una función completamente diferente, ¿no? Ni se peguen los mismos receptores, ni provoca lo mismo, e incluso hace que la de adentro no actúe igual, ¿no? Entonces hay que saber que siempre, como todo en la vida, regresar a los básicos y a lo natural siempre va a tener mucho más impacto, ¿no? Además, algunas cosas importantes de este momento en el que se regula la frecuencia cardíaca y la respiratoria del recién nacido, este bebé que nace, que cambia sus flujos de sangre, que nace con un pulmón que estaba pues completamente lleno de líquido y de pronto tiene que absorberse el líquido, tiene que salir el líquido, ese bebé ya no va a depender de la madre para poder sobrevivir, ahora necesita oxígeno de que él mismo se le haga que entre, ¿no? Entonces, este contacto piel con piel le permite tener este paso, incluso, sobre todo, cuando dejas el cordón umbilical, los primeros minutos, ¿no? Sin cortar, porque le va a permitir este proceso de una forma más paulatina, más amable, más amorosa, a que su propio sistema empiece a generar todos estos cambios que se van a generar, ¿no? Además, relaja a ambos, ¿no? Todos sabemos que el nacimiento incluso es una parte de la vida sexual de la mujer, en el cual pues existe un clímax, ¿no? Un clímax que es el expulsivo del bebé, sale el bebé y la mamá en ese momento de pronto es ya la explosión máxima hormonal, está cansada, quizá lleve varias horas en un trabajo de parto, a lo mejor acompañada, a lo mejor no está acompañada, que todos estos factores en el contexto tienen un impacto enorme, ¿no? En cómo lo vive la madre en este momento. Y en el posparto inmediato existe este momento de relajación que además también relaja al bebé, ¿no? El bebé de pronto está, ok, ya salimos, todos bien, y vamos a hablar ahorita un poquito de las fases que suceden, ¿no? Mejora la saturación de oxígeno del bebé. Generalmente, y sabemos cada vez con más importancia, en que las grandes cantidades
cantidades de oxígeno o a grandes volúmenes o grandes flujos, ni siquiera es tan bueno para los recién nacidos, ¿no? Porque tenemos radicales libres y otros efectos deleterios del oxígeno. Entonces, no necesitamos eso. Lo que necesitamos es que el bebé tenga una saturación con lo que tiene a la mano, ¿no? Con este 21% del ambiente y que lo pueda tener respirando de una forma efectiva, ¿no? Respirando tranquilamente, pudiendo meter suficiente aire al cuerpo para poder inspirar y hacer el intercambio de gases, ¿no? Este contacto piel con piel favorece estos instintos de alimentarse, ¿no? Sabemos que la digestión empieza incluso desde el momento en que pensamos en comida, ¿no? Y empezamos a salivar, ya estamos empezando con la dirección. Entonces, con la digestión, este contacto piel con piel permite al bebé tener estos eventos, ¿no? Entonces vean este bebé que acaba de nacer, además vemos este vernix, ¿no? Gaseoso, todo alrededor de su cuerpo, blanco, que está, inclusive es importantísimo para absorción de el control de la temperatura, etcétera, ¿no? Entonces vean este bebé, lame el pezón, porque además sabe, el pezón tiene un sabor parecido al líquido amniótico, ¿no? Entonces no hay que secarles las manos, hay que permitir que el bebé siga. Acuérdense que el olfato es uno de los órganos como más importantes en este momento, ¿no? El bebé huele bien, aparte de los receptores de olor, aunque no haya olido cosas, digamos, de gas, ¿no? Aunque hubiera estado en líquido, de todas maneras se han prendido estos sistemas, ¿no? Del gusto, ¿no? Del tacto, y vamos a ver ahorita la importancia que tiene esto para la cuestión neurológica, ¿no? Va a favorecer estos comportamientos para la alimentación. Sabemos muy bien que el inicio de la succión al pecho va a permitir que el bebé sea suficientemente capaz de poner en práctica estos elementos de succión y deglución. Aunque los bebés nacen sabiendo hacer esto, también son elementos que se practican, ¿no? Aunque todos sepamos saber, no sé, o tengamos las herramientas para poder tocar un instrumento o andar en bicicleta o manejar un coche de velocidades, ¿no? Eso lo sabemos o podríamos hacerlo todos. La cuestión es que si no te lo ponen enfrente, difícilmente lo lograrás, ¿no? Entonces, aunque los bebés nacen sabiendo mamar del pecho o tomar el pecho, es frecuente que si no lo practican de una forma efectiva, constante y sin la intervención de otro tipo de elementos, como pueden ser las tetinas, ¿no? Los chupetes, los teteros, ¿no? El bebé pues no sabe cómo hacerlo muy bien, ¿no? Y entonces le permite este contacto temprano practicarlo, ¿no? Entonces vean este bebé succionando del pecho de su madre sin que nadie le enseñe cómo, además de todos los efectos que tiene, porque la oxitocina en gran parte se debe a la succión del bebé al pecho, ¿no? Y entonces no solamente es para el bebé importante, sino para la mamá también, ¿no? Porque va a tener un impacto importante también en otras cosas que vamos a ver, ¿no? Va a regular la temperatura. No sé si les ha pasado a quienes hemos parido, sabemos que en el posparto pues tenemos una temblorina, ¿no? En todo el cuerpo, nos tiembla todo, tenemos como escalofríos importantes y mucho de eso tiene que ver con que estamos incrementando la temperatura de nuestro cuerpo para que el bebé que va a habitarnos, ¿no? Pueda tener un mejor control térmico, ¿no? Incluso entre las piernas y el tórax de la madre hay una diferencia que puede llegar a ser hasta de 1 grado de diferencia, ¿no? Entonces esto se logra para que el bebé pueda regular su propia temperatura. Va a estimular también las hormonas que favorecen la lactancia y el maternaje. La mamá, sobre todo la mamá primeriza, que está en este momento clímax, ¿no? De decir, bueno, ¿de qué se va a tratar esto, no? El maternaje, la sensación de ser suficientemente capaz de hacer algo, de pronto tener un ser vivo encima que dices, hijo, ¿y este cómo, no? ¿Cómo lo voy a hacer, no? Entonces, toda esta cuestión, permitir esta neurobiología actuar es muy, muy, muy importante. Y va a favorecer la colonización del bebé con un microbioma que protege contra enfermedades a largo plazo, ¿no? Yo creo que el tema de la microbiota y todo este rollo ha sido algo que en los últimos años se ha dado mucho más importancia a este microbioma, ¿no? La importancia que tiene la vía de nacer, con qué tenemos contacto al principio. No es lo mismo tener contacto con todo estéril, con una leche que no tiene para nada de defensas, con una tetina, con personas con guantes o en lugares que están estériles, pero no son 100% estériles, por supuesto, ¿no? La colonización a través del canal de parto, sabemos que tiene un impacto enorme también, ¿no? Ese bebé que se pone en el tórax de la madre, que también tiene como mucho impacto, pues obviamente va a tener
es un factor, digamos, predictor a enfermedades a largo plazo, ¿no? En las mamás que tienen bebés prematuros, por ejemplo, que nacen y que no pueden estar en contacto con ellos todo el tiempo, sabemos perfectamente que el contacto piel a piel durante la estancia hospitalaria en este programa Canguro es importantísimo porque hablando de lactancia, cuando una madre tiene la posibilidad de tocar a su bebé y de tenerlo cerca y de ponérselo piel con piel, pues la producción de leche se incrementa. Entonces, y lo vemos, ¿no? Cuando apoyamos a mamás de bebés prematuros, en cuanto empiezan a tener la posibilidad de tocar al bebé, de colocarlo encima, inmediatamente les cambia la cara, les cambia el humor, ¿no? El estado de ánimo, la posibilidad de sentir que están haciendo algo, el poder tener el contacto con su bebé, las hace partícipes de la atención y el tratamiento, ¿no? Lo mismo que si impacta en la producción de la leche, pues claro, este bebé va a recibir más leche de su mamá, porque además de todo, pues la mamá se siente más capaz también de podérsela dar, ¿no? Va a reducir la estancia hospitalaria en cualquier circunstancia de un bebé enfermo o no, va a reducir la estancia hospitalaria. Hay que recordar que a veces la estancia hospitalaria y cada vez con los años ha sido cada vez más corta, ¿no? Entonces los bebés están muy poco tiempo en el hospital donde no se establece nada, ¿no? Se establece la lactancia, la mamá se va a casa seguro con muchísimas dudas, ¿no? Y entonces el haberlo puesto piel con piel desde el momento de nacer, la mamá se siente mucho más capaz también de atenderlo en casa, ¿no? Sobre todo cuando no lo ha visto, cuando no lo conoce y de pronto le entregan un ser que no conoce en 2 o 3 días, ¿no? Que jamás lo ha tocado, que jamás lo ha olido, ¿no? Esa mamá probablemente tenga mucho más, o sea, en detrimento de sus emociones, ¿no? Va a favorecer en la madre una sensación de autoeficacia. Hay que recordar que las madres, el amamantar también implica una ofrenda, ¿no? Implica dar algo, sentirnos que estamos dando algo, la posibilidad de poder darle a un bebé que nos necesita, es un cambio importantísimo en el maternaje, ¿no? Una madre que tiene este contacto piel con piel desde el principio, que se le hace partícipe en el nacimiento, también se siente que es mucho más capaz de poderle dar a ese bebé lo que necesita. Si nosotros lo quitamos del cuadro, ¿no? Y la mamá no participa y la mamá no le da de comer y la mamá no lo toca y la mamá no le hace, muy probablemente se vaya a casa con un desconocido y además con mucha angustia y mucha inseguridad de lo que es capaz ella de dar, ¿no? Aumenta la posibilidad de amamantar. Y quiero hacer un pequeño paréntesis de mi propia experiencia con el contacto temprano. Este es mi bebé, esta soy yo. Yo tuve una primera cesárea por inducción, pues mala información, así pasó, ¿no? Y fue lactancia materna adecuada y muchas cosas que fueron después bastante positivas, pero para un segundo nacimiento, 5 años después, con el mismo equipo les dije, es que yo quiero que me acompañen en un parto mamífero, ¿no? Quiero realmente vivir un parto porque siento que las mujeres tenemos el derecho a saber que podemos parir, ¿no? Y entonces, pues fue un trabajo de parto espontáneo, con un trabajo de parto muy lindo, tuve un parto absolutamente mamífero, ¿no? Psicoprofiláctico, con este contacto piel a piel, y me acuerdo mi esposo, porque en este momento les digo que estamos completamente obnubilados, no entendemos nada, no solamente es la parte instintiva y natural. Me comenta mi esposo que la pediatra iba a poner como un campo estéril arriba y que yo agarré el campo y dije que es piel con piel, no, eso es piel con piel, quitarnos campos, permitir de las sensaciones más deliciosas que puedo incluso recordar y que puedo todavía recordar con mi hijo que ya tiene casi 7 años, ¿no? Es esa sensación de tocarle la espalda, ¿no? De tocarle la espalda, el pellejo de la espalda delicioso, suave, caliente, ¿no? Una sensación como súper rica, ¿no? Para este evento, para esta transformación de una madre, que finalmente eso es lo que sucede, ¿no? Y el efecto importantísimo que tiene en el disminuir el sangrado posparto, ¿no? Sabemos que la oxitocina tiene un efecto importantísimo en la reducción del útero a su tamaño previo. Entonces, cuando hay una succión del bebé al pecho, y tú lo ves cuando estás en quirófano, cuando estás en una cesárea o cuando estás en un parto, que empieza a haber un sangrado, el bebé empieza a mamar del pecho e inmediatamente se empieza a reducir, ¿no? Entonces, los sangrados, incluso la madre, cuando amamanta a su bebé, puede sentir ese dolor, ¿no? Esas contracciones que tiene en el posparto, que incluso puede hablar de que el bebé está agarrado bien, ¿no? Que en principio pueden llegar a ser un poco dolorosos, pero tiene esta función, la función de que la oxitocina comprime estos vasos sanguíneos en el útero, ¿no? Y va reduciendo su tamaño hasta llegar al tamaño que tenía previo, ¿no? Hay que recordar que la hemorragia del posparto sigue siendo una causa de mortalidad frecuente, ¿no? Les recomiendo mucho acudir a esta página de UNICEF, donde viene muchísimas de las investigaciones que se han hecho en relación al contacto piel con piel, viene prácticas, entrenamientos,
recursos para profesionales de la salud. Realmente es interesantísimo todo lo que está escrito. Hay que recordar que esto es innato, nadie tendría por qué vivirlo diferente, ¿no? Sabemos que como mamíferos, a veces en esta medicalización que hablábamos, esta parte la dejamos de ver, ¿no? Y dentro de este comportamiento, Wikström, que es una mujer que ha trabajado mucho en el contacto temprano, habló de estas 9 fases que pasan la mayor parte de los mamíferos, no solo el mamífero humano, cuando nacen, ¿no? Cómo son estas fases, y todos repiten las mismas fases y se parecen unos a otros, ¿no? Entonces, cuando dejamos a un bebé estar en contacto directamente con su madre, generalmente todos van a pasar por estas mismas fases. Entonces, de entrada, el contacto temprano, el pasar del útero de la madre y ponerlo encima de la madre como está, ¿no? En permitir que la madre lo toque, teniendo cuidado que no se caiga. Creo que esa es la chamba que tenemos, el trabajo que tenemos los pediatras ahí, verificar que respire, por supuesto, ¿no? La reanimación neonatal debe de hacerse encima de la madre, ¿no? Se sabe perfectamente bien en todas las guías de reanimación actuales que el lugar para hacer la reanimación es encima del pecho de la madre, porque el contacto físico tiene un impacto enorme en frecuencia cardíaca, en regulación de la temperatura, etcétera. El corte tardío del cordón y este bebé pues empieza a llorar, ¿no? En este llanto cambian las presiones. No todos los bebés lloran, ¿eh? Ya a mí me ha impresionado un par de bebés que he visto que de pronto nacen, los pones encima de la madre y están muy atentos, no están llorando, pero también no me asusta porque están respirando, ¿no? Están con una buena coloración y con una respiración bien, entonces tampoco significa que el llanto sea fuerza, ¿no? Pero habitualmente la mayoría lloran, ¿no? Este llanto el bebé lo tiene, ¿no? La madre, de pronto, pues ya los dos se relajan, quizá la mamá todavía no tiene la expulsión de la placenta, el alumbramiento, está en esta fase de relajación en el que el bebé dice, ok, ¿no? Ya estamos aquí en el mundo, ¿qué onda? Con esto bajar las luces de los quirófanos, de las salas de parto, ¿no? Mientras más tenue la luz, como dice el doctor Michel Odent, este ginecólogo francés increíble, observador del nacimiento, dice, bueno, mientras más luz hay, mientras más estrés, mientras más todo, más tardado es un parto, ¿no? Entonces, esta parte de la noche, de la madrugada en la que nacen los bebés más frecuentemente tiene que ver también con estos factores mamíferos que tenemos, ¿no? Como humanos. El bebé despierta, ¿no? Después dice, órale, pues ya estamos aquí, ¿no? ¿Qué sigue? ¿No? ¿Qué sigue? ¿Qué vamos a hacer? La mamá lo está simplemente cuidando que no se caiga y la mamá lo puede agarrar, por supuesto, ¿no? Pero dejar que esto suceda naturalmente, incluso el bebé empieza a tener actividad, ¿no? Y empieza a empujarse del útero de la madre, ¿no? Esos movimientos que hace en la matriz, donde a veces incluso algunos ginecólogos y ginecólogas toman el útero y lo comprimen para que se reduzca su tamaño, es algo que naturalmente el bebé hace, ¿no? Y entonces va, digamos, empezando a empujarse, ¿no? Empieza a meterse las manos a la boca, empieza a reconocer, empieza a oler, empieza a sentir, empieza ahí, no descansa porque está bebé, está muy chiquillo, ¿no? Todavía tiene chance de descansar un poquito y de pronto ve el pezón de la madre que ha cambiado de color, se vuelve más grande, más oscuro, ¿no? Y todas estas cosas pasan porque el bebé al nacer pues tiene una visión bastante precaria, ¿no? Y entonces ve ese pezón y dice, no, pues ahí quiero llegar, ¿no? ¿Cómo llegaré por ahí, no? Se arrastra todavía más, el solo podría ser capaz de llegar, centra la mirada en el pecho de la madre, se le antoja tremendamente, la empieza a saborear, se familiariza, acuérdense de este olor, acuérdense de este sabor, incluso las glándulas de Montgomery, de la areola, tienen una secreción de líquido que se parece al líquido amniótico, ¿no? Entonces, si el bebé lo reconoce como propio, le fascina, por supuesto, sabe cómo mamar, estas cuestiones instintivas de succión, ¿no? Y de pronto empieza a succionar de una manera increíble, solo, perfecto, sin que nadie le enseñe. La mamá generalmente cuando logra esto después no tiene problemas con el agarre, con la técnica de lactancia, etcétera, ¿no? El bebé en la fase 9 pues entra en un periodo de sueño después de haber tapizado su sistema digestivo, su piel, su boca, su cuerpo. Acuérdense que el sistema inmunitario empieza desde la boca, estas glándulas de Peyer, ¿no? Ya se tapizó de anticuerpos que traen la leche, de lactoferrina, de macrófagos, de muchas otras células vivas, de ese tejido vivo que es la leche, tapiza el sistema digestivo, ¿no? Para ser capaz ahora sí de entrarle al mundo, ¿no? A este mundo inhóspito y lleno de cosas, ¿no? Entonces vean este video de este bebé, cómo se arrastra, ¿no? Empieza a familiarizarse con la lengua, saborea, saca la lengua y se engancha, ¿no? Entonces el enganche de este bebé, se hace bastante bien, ¿no?
Hay que entender al parto como un evento neurohormonal, ¿no? Donde están influenciando muchas hormonas, como la oxitocina, que la platicábamos, pero también la prolactina, que también tiene un efecto importante en el maternaje, ¿no? Y además en la producción de la leche, por supuesto. La prolactina no había sido capaz de elevarse mucho porque el lactógeno placentario, hasta que no sale la placenta, no es capaz de dejar de inhibir a la prolactina. Entonces, la prolactina se deja de inhibir, sale en el posparto y va a tener una función importantísima en el establecimiento de la leche. Es un estado además de sensibilidad y de emociones donde el cerebro se prepara de una forma emocional para atender esta vida nueva, ¿no? Es un cambio dramático en la conducta de la madre y algo importantísimo en esta conducta es que empieza con toda esta cuestión instintiva que cuando la medicalizamos, cuando le decimos minutos, tiempos específicos de cuánto tiene que hacer tal, la mamá generalmente se rompe su posibilidad de poder tener esta conducta que le permite el maternaje, ¿no? Hay un estudio que compara el parto contra la cesárea y quiero aquí hacer un paréntesis, no aquella cesárea que es necesaria para salvarle la vida a la mamá o al bebé, ¿no? Que según la Organización Mundial de la Salud, el 15% de los nacimientos podrían ser obtenidos por cesárea por cuestiones médicas, ¿no? De salvarle la vida al bebé, por supuesto que sí, ¿no? La cuestión no son aquellas cesáreas que se realizan constantemente sin el consentimiento de la madre, sin la información correcta, por decirle que el bebé tiene un circular de cordón cuando no va a afectar, cuando lo que quieran, ¿no? Entonces esas son las cesáreas, o porque incluso la madre así lo decide, ¿no? Con poca información probablemente eso es lo que decide. Entonces siempre hay que ver por qué está decidiendo esto, ¿no? Una madre con cesárea, sin trabajo de parto, a los 3 meses tiene menor respuesta al llanto del bebé. Efectos sobre la maduración cerebral de la madre y del bebé y tardan mucho más tiempo en conectarse. Entonces, claro, la corteza cerebral aquí va a tener un papel fundamental en el que una mamá que hemos tenido una cesárea, pues después de eso, gracias a esta corteza cerebral que nos permite racionalizar, decimos, no, espérate, ¿no? O sea, esta sí es mi bebé, pero incluso en otros mamíferos, por ejemplo, hay estudios por ahí con mamíferos como borregos, donde duermen a la madre por completo, a la madre borreguita, y cuando despierta ni siquiera tiene interés por ir a buscar a su cría, o sea, como ni pasó el parto, ni se le ocurre que ahí puede haber un bebé, ¿no? Entonces ya pasa la vida y ya está, no se enteró nunca. Una mamá que tiene una cesárea con bloqueo, tarda también incluso en poder tener esta relación y este vínculo y vincularse con su cría, ¿no? Entonces, claramente el trabajo de parto per se y luego un parto va a tener un impacto enorme en esta sensación de la madre de poder ser capaz de criar, ¿no? Claro que las que hemos tenido cesáreas, pues echamos a andar mecanismos de defensa, ¿no? Y echamos a andar mecanismos de racionalización que nos permite volcarnos a nuestra cría, por supuesto, ¿no? Y las que hemos vivido con cesárea amamos igual a nuestros hijos, ¿no? La cuestión es que esta parte neurobiológica tenemos que ponerle atención para cuando tomamos otras decisiones. Hay que recordar que suprimir la lactancia para el cerebro humano está relacionado con la muerte del bebé. Entonces, la mamá que separan a su bebé físicamente, ¿no? Y emocionalmente, lo que tiene es esto, pierde al bebé, no está con él, ese bebé se pudo haber muerto, ¿no? Y esa sensación que tienen las madres en la noche, que por lo menos yo les puedo explicar en mi experiencia y la que veo con muchas de mis madres, ¿no? Es que están en la noche despiertas y en vela, o sea, es que ni siquiera duermen y entonces caen con las benzodiazepinas, ¿no? Para que la mamá pueda dormir o la convencen de que el bebé está mejor en el cunero, ¿no? La mamá insiste en que no, en que lo quiere ver, en que quiere ir, pero entonces la medicalización no le permite llevar a cabo estas acciones que realmente van a impactar su capacidad de maternar, ¿no? Entonces hay que recordar esto, no estar con su bebé para el cerebro humano, para el cerebro mamífero humano, es como si el bebé hubiera muerto, ¿no? Entonces hay que ponerle atención a esto. La lactancia tiene un efecto importantísimo en la depresión, aumenta la oxitocina y reduce las hormonas de estrés, lo cual es benéfico para el estado de ánimo y problemas para la lactancia pueden exacerbar una depresión, como el dolor, la falta de sueño, sensación de no ser suficiente, comentarios, no puedes, mira, te duele, no te preocupes, yo le doy, yo le hago, yo tomo tu papel, ¿no? De dar de comer, yo tomo tu papel porque tú no estás pudiendo, en vez de buscar resolver el problema que la llevó a esto, ¿no? Entonces siempre hay que interrogar un poco qué pasó atrás, ¿no? ¿Cómo fue el nacimiento? Y yo les puedo decir también que a la mayor parte de las mujeres que empiezas a preguntarles cómo les fue en el nacimiento y muchas de ellas lloran porque dicen, no fue
fue lo que esperaba, no era lo que esperaba, tenía un plan de parto, tenía esto y no fue nunca como esperé, ¿no? Entonces puede exacerbar periodos de depresión, ¿no? El riesgo de depresión y ansiedad aumenta a más del doble entre las mujeres que querían amamantar y que no lo consiguieron. Hay frustración, hay impotencia y culpa en las madres incapaces de dar el pecho, ¿no? Nuestra responsabilidad como profesionales de la salud es aquí, es decir, ¿por qué no es capaz? ¿Por qué no pudo hacerlo, no? El impacto emocional que tiene en el afecto, en el humor, el estrés, los cuidados, ¿no? La lactancia va a proteger, aumenta la oxitocina, atenúa la respuesta del cortisol al estrés, regula los ciclos del sueño, mejora la sensación de autoeficacia, mayor involucro con el bebé, disminuye el llanto del bebé y mejora la interacción. Si todo esto lo sabemos, que el apego y el contacto temprano tiene un impacto positivo en la lactancia y que la lactancia tiene un impacto en esto, definitivamente tenemos que tratar de empezar por el pie derecho, ¿no? El afecto también, no solamente en la madre, sino también en los niños y las niñas, ¿no? En el afecto, en el humor, en el estrés. Un bebé separado del bebé, de la mamá, tiene más llanto, más cólicos, tiene que ver también con la cognición, con el comportamiento y con la salud mental de este individuo, ¿no? Sabemos que el estrés tóxico que se provoca en el momento del nacimiento puede tener un impacto a largo plazo, ¿no? En la lactancia y el nacimiento y el contacto piel a piel es un integrador sensorial. Hay que pensar en todos aquellos sentidos que se involucran en este momento, que además son regulados, son amorosos, son cálidos, son cercanos, son con la mamá, ¿no? Entre el oído, el gusto, el olfato, el tacto, la propiocepción, la lactancia es un gran regulador de la integración sensorial, porque hemos visto tantas cuestiones de falta de integración sensorial o trastornos con la integración sensorial en esos niños, por ejemplo, que se paran prematuros, sondas, intubados. Hay cosas que por supuesto que les salvaron la vida, pero hay que ponerle atención a aquellos que no necesitaban una intervención tan importante porque realmente pueden llegar a tener impacto en su integración sensorial. Entonces, demos la importancia a este evento de la vida como un facilitador de este vínculo entre la madre y su bebé. Tienen determinantes importantes, no solamente el apego y el contacto temprano, sino también la forma de nacer entre un parto y una cesárea. Va a determinar la biología de ese niño, ¿no? En la revista Lancet tiene la revisión del 2016 acerca de la lactancia, que es una revisión preciosa y muy amplia. Se encuentra que las mujeres están 2.5 veces más dispuestas a dar lactancia materna exclusiva si existen políticas y programas que apoyan la decisión para amamantar a sus hijos, ¿no? Y también el impacto que tiene el microbioma en la regulación inmune, las respuestas metabólicas y la adipogénesis, ¿no? Que va a tener un impacto también a largo plazo en enfermedades metabólicas, el desarrollo del cerebro, la cognición. Y como profesionales somos fundamentales, ¿no? Lo que nosotros les digamos a las familias tiene que estar basado en la evidencia. Tenemos que partir de la responsabilidad que tenemos con el título que tenemos, ¿no? Decir, bueno, si la mamá me va a creer lo que yo le voy a decir, lo mínimo es que se lo diga correctamente, lo mínimo es que tenga la evidencia sólida para que esto sea realmente una verdad, ¿no? Y que la mujer entonces esté acompañada y que tenga el apoyo emocional necesario para satisfacer sus necesidades como madres, ¿no? El inicio exitoso es crítico para la lactancia. Entonces, el apoyo prenatal, ¿no? Este apoyo que desde el momento del nacimiento y desde antes, porque muchas mujeres pueden, desde antes del momento de nacer, decidir cómo le van a dar de comer a sus bebés, que eso es algo que también vemos, ¿no? Una mujer que en el nacimiento está con información adecuada, que el ginecólogo o ginecóloga le está informando de cómo puede impactar en la alimentación la forma en cómo nace, cómo sería ideal buscar un parto. Todas estas cosas van a tener mucho impacto en la decisión de la propia madre, ¿eh? El apoyo al momento de nacimiento también es muy importante. Sabemos que aunque las mamás nazcan, digamos, con lo que nos hace mamíferos, que es tener pechos, ¿no? El bebé nace con esas habilidades físicas de poder ser amamantado. También sabemos que este apoyo al momento de nacer es muy importante para la técnica, evitar el uso de biberones y chupones, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos contribuir a una lactancia óptima? De entrada, pues dando información basada en la evidencia y que además sea libre de presión comercial, ¿no? El conflicto de intereses que genera la industria farmacéutica, la industria de las fórmulas en el gremio médico es altísimo y lo sabemos todos. Sabemos que dirigen en gran parte la educación a los médicos, ¿no? Y eso es algo súper triste porque realmente este conflicto de interés se ve en las cunas, se ve en los hospitales en los que nacen los bebés. Entonces tenemos que aprender de esto, tenemos que aprender que tenemos que estar libres de una influencia comercial. Entonces nuestros congresos están todavía pagados por la industria que por supuesto
supuesto que genera esa sensación de deuda, ¿no?, entre el médico y la industria. Empeora la confianza en las familias, a la leche humana, se aprovechan de la fragilidad, se promueven a través de un marketing agresivo e inapropiado, la donación de fórmulas, ¿no? Y sabemos que el código de comercialización existe desde 1991. Entonces, tenemos que hacer que se respete ese código de comercialización. Y esa es una responsabilidad del gobierno y de la academia, ¿no? Entonces, nosotros como profesionales también tenemos una súper importante decisión en relación a esto. En México, les voy a platicar un poco en México qué pasa con la norma oficial mexicana, donde seguramente en Venezuela y en otros países de Latinoamérica se manejarán cosas similares, pero nos basamos, muchas de las recomendaciones se hacen con base a la norma oficial mexicana. La norma oficial mexicana es una norma oficial preciosa, donde habla de muchas de las cosas que pues no se hacen, ¿no? Como parir en forma vertical, permitir a la madre deambular durante el trabajo de parto, tener una ingesta de líquidos, un parto respetuoso, tener una adecuación de los espacios físicos y un pinzamiento tardío del cordón entre 30 a 60 segundos después del nacimiento, ¿no? Entonces, esto está en las recomendaciones, está en las recomendaciones para la reanimación neonatal, ¿no? Permitir la lactancia materna en los primeros 30 minutos de vida, ¿no? Y así, porque sabemos que en este evento neurobiológico pues va a tener un impacto enorme, ¿no?, en esto. Los 10 pasos de la OMS que aparecen también en los años 90 nacen a partir de esta necesidad. Primero, esta es las nuevas, digamos, el nuevo revisión de este código o de estos pasos, mete al código de comercialización como ahora, como el paso 1, ¿no? Respetar el código y cumplirlo, tener una política por escrito, enseñar a los profesionales con competencias adecuadas, ¿no? Porque no es lo mismo decir, pues sí, pégatelo al pecho, qué bonita es la lactancia, viva arriba la leche materna, pero realmente no tener competencias para resolver los problemas, enseñarle a las mujeres desde el momento que están embarazadas el manejo, qué hacer, cómo hacerle, a facilitar el contacto directo e ininterrumpido piel con piel en la primera media hora de vida lo antes posible. Si no se logró por complicaciones de la madre, complicaciones del bebé, en el momento que se pueda hacer. Nunca hay que perder de vista que este contacto piel con piel siempre es bueno, hasta hoy es bueno con sus hijos, ¿no? O sea, siempre es bueno con su pareja, con sus hijos. La piel, acuérdense que es un órgano importantísimo de nuestro cuerpo, ¿no? Iniciar y mantener la lactancia en aquellas mujeres que han tenido dificultades, ¿no? Separación, prematurez, malformaciones congénitas, la madre, lo que sea, es el paso 5. El paso 6 es no dar ningún alimento líquido diferente a la leche que no esté médicamente indicado. Y por eso, como médicos, debemos de saber cuándo está médicamente indicado, ¿no? Este paso 7 permite a las madres tener al bebé cercano, este alojamiento conjunto, durante 24 horas día y noche, para que se entere de qué se trata, para que se entere cómo come, cuándo tiene hambre. Todo esto es súper, súper importante para que ese bebé y esa mamá logren tener este vínculo y comunicación. Apoyar a las madres a responder a las señales de hambre y saciedad del bebé. El bebé debe de comer de una forma responsiva, es decir, cuando el bebé tiene hambre, la mamá le debe de dar de comer; cuando el bebé no tiene hambre o ya termina la toma, debe de parar. Entonces, esta habilidad de las mujeres de poderse dar cuenta, o de la pareja de poderse dar cuenta cuando el bebé tiene hambre, realmente calma mucho las ansiedades del posparto. Y lo mismo, la madre en casa, poder lograr que estas tomas sean lo mayor en contacto posible con ellas, ¿no? El paso 9 es no dar biberones ni chupones por el riesgo que implica la utilización de las tetinas, de los teteros, no de los chupones, como afectan en cómo el bebé mama del pecho de la madre, ¿no? Y por último, el paso 10 que recomienda la Organización Mundial de la Salud es que todas las mujeres que han tenido bebés sepan y tengan acceso oportuno a asistencia y atención continua. En caso de problemas, en caso que no haga pipí y popó, en caso que se ponga amarillo, en caso de que sientas que te duele, ¿dónde vas a ir y acudir para que recibas una orientación más adecuada? Y esto no es nuevo, ¿no? A mí lo que más tristeza me da es que esto que tiene pues muchísimos años, ya por lo menos 30 y tantos años en esto, se sigue haciendo todavía. Seguimos separando, seguimos haciendo rutinas innecesarias, poniendo sondas, utilizando soluciones glucosadas, cuando la evidencia toda demuestra que no. Lancet en el 1990 tiene este artículo de el impacto que tiene las rutinas al momento del nacimiento, ¿no? Entonces, pues aquí estamos, ¿no? Mamíferos, somos familiares de varios otros, en donde ojos redonditos, tiernos, lindos, en donde estamos en contacto con nuestras mamás, ¿no? Donde en la naturaleza misma la madre
materna, ¿no? Materna su cría, y nosotros nos están quitando esta oportunidad desde el momento en el que nacen nuestros hijos, ¿no? Estamos acostumbrados a esto, a que el bebé lo separan, a que el bebé llora, pues el que el bebé llore es como normal, ¿no? O sea, así es como pasa, ¿no? Al uso de incubadoras, ¿no? Y luego cómo nos sorprende que el bebé lo queremos pegar al pecho de la madre y la madre no puede, el bebé no quiere pegarse, a la mamá le duele, la mamá se siente absolutamente en otro país, no entiende ni siquiera qué está pasando, no sabe a qué huele su bebé, no lo ha conocido en 3 noches porque así son las políticas hospitalarias, lo tuvieron que sacar del cuarto porque la política hospitalaria así lo dice. Entonces hay que pensar dónde están nuestras acciones y haciendo un poquito de recordatorio de la Semana Mundial de Lactancia 2021, en que habla que la lactancia materna es responsabilidad de todos, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para lograr esto, para lograr que esos bebés estén con su mamá? ¿Qué dice algo de la evidencia en relación a esto? El contacto piel a piel no solo es un inicio rápido para la lactancia, sino que tiene un impacto en el apego y el vínculo. Es una de las expresiones más evidentes de apego y vínculo. Y nuevamente volvemos al punto, no es que aquellas madres que no tuvieron esto no vayan a poder, seguramente sí, echarán a andar mecanismos diferentes, pero la lactancia y el apego y el contacto son facilitadores de este apego y este vínculo, ¿no? Mujeres con baja confianza tienen 3 veces más riesgo de un destete temprano y se asocia con una percepción baja de producción de leche, ¿no? En este estudio, donde 712 mujeres respondieron a la encuesta, 65% ofrecieron fórmula en el hospital, además de leche materna, por sensación de baja producción de leche, que es de las causas más frecuentes de dar leche, pero claro, te llegan con un tetero gigantesco y te dicen, bueno, por si usted no tiene, pues claro, viendo eso, pues yo de esto no tengo nada, no tengo 3 gotas, pues claro, sí lo necesito, ¿no? Cuando si explicáramos cómo es el calostro y la producción, pues la mujer diría, pues entonces claro que hay, ¿no? Entonces ese es nuestro punto. 35.4% por deseos de dormir y 35.2% por planes de dar alimentación mixta. La lactancia materna exclusiva se asoció a primíparas a nivel educativo alto y haber sido amamantadas. Entonces también el ambiente en el que está la madre también va a tener un impacto muy, muy importante, ¿no? Y aquellas mujeres que tuvieron apego inmediato y contacto piel a piel lograron lactancia materna exclusiva en 29.5% contra 19.9%, ¿no? Esta revisión sistemática de Cochrane es muy interesante porque además está realizada por el doctor Niels Bergman, que Niels Bergman es uno de los neonatólogos más experimentados en las cuestiones del contacto piel con piel. Él ha tenido una investigación amplísima en este aspecto y él habla de cero tolerancia a la separación. No puede ser que los eventos que suceden en este momento, en tan poco tiempo, vayan a impactar tan a largo plazo en la vida y la salud de un individuo, ¿no? Y en esta revisión, el propósito fue examinar la evidencia disponible y los efectos del contacto inmediato en el recién nacido y la lactancia en recién nacidos sanos y prematuros tardíos. 24% más posibilidades de continuar amamantando entre el primero y el 4º mes, 30% mayor probabilidad de tener lactancia exclusiva al egreso hospitalario al mes de vida, 50% más probabilidad de continuar con lactancia exclusiva entre el 3º y el 6º mes. El impacto que tiene el contacto piel con piel es enorme a corto y largo plazo. Se encuentra en la estadística que la regulación de la glucosa es más positiva, digamos, se regula más cuando se encuentra en contacto piel con piel. Entonces, cuando nos dicen es que se le va a bajar la glucosa, por eso déjalo en piel con piel. Ese bebé que separamos de la madre, ese bebé que se va al cunero, ese bebé que llora porque lo que necesita estar es con la madre, se echan a andar todos sus mecanismos de estrés, sus mecanismos de huir, sus mecanismos de supervivencia. Y todos esos mecanismos, adrenalina, cortisol, etcétera, gastan muchísima más glucosa. Entonces, ese bebé separado tiene un gasto energético mucho mayor que el bebé que está con su madre preparado para recibir el calostro, poquito volumen para satisfacer sus necesidades metabólicas. Entonces, el bebé separado tiene más riesgo de hipoglucemia. Por eso, déjenos con su mamá. Este fue un nacimiento increíble, ¿no? Que llegó esta bebé al mundo estrepitosamente, casi en el baño, ¿no? Corríamos a la cama a detenerla, ¿no? Y la mamá fue inmediatamente encima de ella y fue bellísimo, ¿no? Esta mamá como sosteniendo a su bebé, una cara de satisfacción de este clímax, ¿no? Que tiene esto y pues claramente pues precioso este apego y este vínculo, ¿no? En el control térmico no han encontrado una sola incubadora que se pueda comparar a la temperatura que la madre es capaz de mantener en el bebé recién nacido. Entonces, cuando vuelven a decirnos es que hay que separarlos porque el bebé está frío o porque no está regulando su temperatura, la respuesta con la evidencia será por eso hay que dejarlo con su mamá piel con piel.
Aquí está esta chiquilla ya completamente rosa, perfecta. ¿Cuál es nuestro trabajo como pediatras? Estar junto, acompañar, saber cuando algo no está bien, saber si va a necesitar que le ayudemos a respirar, si va a necesitar maniobras avanzadas de reanimación. Por supuesto que las haremos en el momento que sea adecuado, pero tenemos que permitir la fisiología y la neurobiología actuar, ¿no? En la frecuencia respiratoria lo mismo, la evidencia favorece el contacto piel con piel como un regulador increíble de la frecuencia respiratoria. En aquellos bebés que incluso pueden tener taquipnea transitoria o que pueden tener trastornos de la adaptación, lo ideal es que estén con la madre en contacto piel con piel, porque eso lo más probable es que disminuya el tiempo de esta taquipnea, ¿no? Y entonces dejarlo con la madre va a ser mucho más fisiológico. Si necesita de oxígeno, si necesita de alguna otra cuestión, por supuesto que se puede hacer, pero no tendríamos por qué separarlo de la madre, ¿no? ¿Qué pasa cuando es una cesárea? Tenemos que involucrar a todos, ¿no? Involucrar, si es una cesárea programada, hay que tratar y buscar a toda costa que por lo menos haya un trabajo de parto. Si la madre así decidió o hay alguna situación física, lo que quieran, que tenga que ser una cesárea por cuestiones médicas, lo ideal es permitir que exista un trabajo de parto y en ese momento se inicia la cuestión de la cesárea, ¿no? Hablar con anestesiólogos, ¿no? Decirles, yo es lo que les digo, a ver, yo hago contacto piel con piel, esas son mis prácticas, poner los chupones para la monitorización a los lados, no pasa nada, la monitorización es la misma, ¿no? La cuestión es que los pongan de lado para que no le estorbe al bebé, ¿no? Que la ropa no se la pongan amarrada en la parte de atrás a la madre, que nos permitan quitar la ropa, quitar monitores que no sean necesarios, ¿no? Y si es una cesárea, pues empujar a los que están trabajando con el útero de la madre, digamos, hasta dónde podemos llegar y hasta ahí llegamos. Por supuesto que a veces puede ser más difícil para uno como pediatra el de tener al bebé y todo, pero aquí nos apoyamos de la pareja en sostener, etcétera, ¿no? Los ginecólogos y ginecólogas, los pediatras, enfermeras, etcétera, todos tenemos un papel fundamental para apoyar a la madre que en esta circunstancia nació su bebé, ¿no? Entonces, dejar de romper el contacto, dejar de romper la participación que tiene la mamá, ¿no? Ahí está toda angustiada, ¿qué pasa? Estamos todos bien, ya nació, ¿no? Y la mamá la ves con esa angustia y ansiedad, ¿no? Imagínense además con el no siente, ¿no? No está sintiendo nada, es realmente en esta neurobiología pues muy complicado. Entonces ha habido, pues somos muy creativos, ¿no? El humano es muy creativo, entonces pues cómo podemos inventar esto, ¿no? Incluso hay cesáreas humanizadas en que la madre agarra al bebé y lo lleva con ella, después vuelven a limpiar y hacen todo lo que tienen que hacer con un muy buen impacto en esto, ¿no? Entonces este bebé aquí está tomando el pecho de su madre, ¿no? Sosteniéndolo por la parte de arriba. Aquí ya acabaron, la cesárea ya terminó, generalmente pues dura menos de una hora que deberíamos estar ahí con el bebé, ¿no? Y entonces pues el equipo médico tiene que estar, digamos, en el mismo lugar, ¿no? De decir, este bebé debe estar con su mamá y me ha pasado estar en el hospital y que me digan, ¿a poco ya se pegó al pecho, ¿no? Personal de enfermería o de... Sí, ¿no? O sea, entenderla y mientras más lo hagamos y más lo enseñemos y sea nuestra práctica común, va a acabar siendo la que se realice, ¿no? En un estudio en el Hospital de Perinatología en la Ciudad de México, que es el Instituto Nacional de Perinatología, se hizo un estudio donde encontraron un aumento del 77.2% en la posibilidad para una lactancia exitosa, ¿no? El contacto piel a piel con el papá, a mí me parece muy lindo, me parece muy lindo que el papá pueda tener este contacto, ¿no? O la pareja, en caso de parejas monoparentales, por supuesto, pero no es parte del proceso neurobiológico del nacimiento, ¿no? Si lo que queremos es justamente favorecer la producción de leche, permitir el maternaje, la regulación de temperatura, etcétera, ¿no? Lo mejor es que esté con la madre, ¿no? En cualquier circunstancia, por supuesto. Si por alguna u otra razón no puede estar con la madre, entonces por supuesto que la segunda mejor opción será el papá o la pareja, ¿no? Que lo tenga encima. Entonces sí favorecerlo, pero no quitar del otro, porque me ha pasado ver que de pronto esta se vuelve la práctica común. Nadie se preocupa por la mamá, sigue completamente escindida de su nacimiento, ¿no? Y el que está en contacto con el bebé es el papá, ¿no? Entonces, pues sí, está padre, pero más bien es la mamá, ¿no? El retrasar el baño es algo que también debemos de buscar porque sabemos que el vermix, ¿no? De la pielecita tiene un factor importantísimo en la humedad de la piel, en evitar eczemas, etcétera, ¿no? Y entonces, si
los bañamos luego, además de que los separamos, error, además de que los enfriamos, error, además de que no lo necesitan, error, ¿no? Todo mal para esto y no lo necesitan para nada. Ese bebé puede irse con su mamá, si quieren limpiarle tantito sangre o lo que sea, lo pueden hacer, aunque habitualmente se les acaba quitando, ¿eh? A mí me impresiona eso, no los bañas ni nada y al rato ya están perfectos, ¿no? Entonces esto es importante porque va a favorecer y tiene un impacto positivo en la lactancia, ¿no? Por supuesto que hay retos, ¿no? Para mí el máximo reto, no solamente en el tema del apego y el contacto y piel con piel y la lactancia, es el nacimiento mismo, ¿no? La educación a los profesionales de la salud, ¿no? Estas campañas del Cristeller, por ejemplo, de no hacer Cristellers, de no tener un nacimiento tan medicalizado como estamos acostumbrados, ¿no? Tenemos que empezar a dejar este parto de forma natural, ¿no? Sin esta violencia que vivimos frecuentemente, ¿no? Frecuentemente a las mujeres en muchos sentidos. Y a veces es una violencia tan naturalizada como si fuera así, ¿no? Como normalizada, que tenemos que realmente abrir el ojo, ¿no? De decir, esto es violencia, ¿no? Entonces, no permitirle a una madre sus derechos de estar con su bebé, no permitir tener un apoyo adecuado para la lactancia es también violencia. Entonces, tenemos que estar en el mismo lugar. Tenemos que informar a las familias, por supuesto, no solamente es culpa del profesional de la salud. Familias informadas, me ha pasado que estás a pleno piel con piel, divino, tú acá sudando, ¿no? Con el bebé y todo el rollo, y te dicen, ¿y cuánto pesa, no? Y tú así, no, quedamos que el peso no era importante ahorita, ¿no? Quedamos que ni medir, ni pesar, ni poner vitamina K, ni echarle gotas en los ojos, nada de eso es más importante en la primera hora de vida que el que esté en contacto con su madre. Y eso es lo que realmente importa. Ya después pesamos, ya después medimos. Y es por eso que la familia informada con un equipo de salud que pueda ayudar, ¿no? Porque estos cambios frecuentes de personal o estos cambios en los cuales el médico en una institución privada a lo mejor no quiere dedicarle tanto tiempo, pero yo creo que algo importante es ser coherentes. Si vamos a dedicarnos al nacimiento, tenemos que dedicarnos a este nacimiento que es el que biológicamente debe de hacerse, ¿no? Entonces, informar, ¿no? Y para esto, pues necesitamos el apoyo de todos, el apoyo y lograr lactancias exclusivas, lograr lactancias óptimas, lograr que las mujeres cumplan con sus propias metas, va a depender en gran parte de la información y el apoyo con el que cuenten. Muchas gracias.